Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a continuar con la cuarta sesión de debate. Agradecer a la organización que nos haya brindado pues la oportunidad de poder charlar aquí con estas personas que ahora mismo os voy a presentar a continuación sobre otros aspectos a tener en consideración para una oficina del dato. La cara B. Bueno, pues el objetivo es debatir sobre aspectos más prácticos y menos conocidos, pero también importantes, que hay que tener en consideración al crear una oficina del dato. En concreto, una oficina del dato sanitario, dado que nuestro sector pues presenta sus particularidades en cuanto a gestión de la información, tanto para su uso primario como secundario. Me presento, soy Noemí Cívicos Villa, soy la directora general de Salud Digital del Ministerio de Sanidad y me acompañan, empezando por allí, por el fondo, Dolores Ruiz Iglesia. La doctora Dolores Ruiz es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la Junta Ejecutiva de la Sociedad Española de Informática de la Salud, donde lidera la iniciativa de colaboración con las sociedades científicas para la calidad del dato, la información y la documentación clínica en la sanidad. Ha desarrollado su carrera en el sector sanitario público en varios servicios de salud como gerente y viceconsejera, y en el privado también. Y es medalla al mérito con distintivo blanco por el Gobierno de la Nación en el año 2000 por el trabajo realizado para el Ministerio de Defensa en la modernización de la sanidad militar. Bienvenida, Lola. A continuación, a su lado, contamos con Julia Calabuig Pérez. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y en la actualidad es directora general de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación, y anteriormente ha ocupado diversos puestos en la Consellería de Sanidad relacionados con la información sanitaria, y también ha trabajado en el Instituto Valenciano de Estadística. Cuenta con un doctorado y un máster en gestión clínica. Al lado de Julia, bienvenida Julia. Al lado de Julia tenemos a Joaquín Cañada, que es delegado de Protección de Datos de la Generalitat, que incluye, entre otros, todo lo relacionado también con nuestro sector, con el sector sanitario. Bienvenido, Joaquín. Al lado de Joaquín tenemos a Francisco Javier Fernández de la Fuente, que es consultor de estrategia de transformación digital en la Dirección de Analítica y Datos del CETITI. Estudió informática en la FIB y se especializó en un máster en gestión de tecnologías de la información y un MBA en Business Analytics. Javier se enfoca en implementar proyectos de innovación utilizando tecnologías Big Data y análisis de datos para mejorar la eficiencia y automatización de los procesos de negocio. Gracias, Francisco Javier. Y, por último, Isabel Cuesta de la Plaza es científico titular de organismos públicos de investigación, coordinadora del Programa de Ciencia de Datos y de la Unidad de Bioinformática del ISTI. La doctora Cuesta se ha formado en el campo de la microbiología y de las enfermedades infecciosas, así como de la bioinformática y la biología computacional. Su unidad está enfocada en ofrecer soporte científico técnico en el análisis de datos genómicos en el contexto de la línea de investigación, integración de la secuenciación masiva en la epidemiología genómica y la medicina personalizada. Bienvenida, Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues sin más, para no restar tiempo a mis ponentes, que realmente tienen que ser los protagonistas, son los que ellos más saben, voy a lanzarles una serie de preguntas para que pues ellos mismos puedan comentar pues sus impresiones. Lo que más nos interesaría sería, como decía al principio, que nos contéis esos aspectos más prácticos relacionados con el establecimiento y el funcionamiento de una oficina del dato sanitario en vuestras organizaciones, o cómo pensáis abordar esa necesidad si en el caso de que todavía no esté establecida la oficina del dato, pero particularizando ya a vuestro contexto que vosotros bien conocéis. Entonces, ¿cuál creéis que debe ser el modelo de gobernanza que garantice roles, responsabilidades y flujos de decisión claros en torno al uso de datos en una organización sanitaria? ¿Y creéis que deben estar representados todos ellos en la oficina del dato o no? Entonces, bueno, cuando queráis, Isabel, ¿te parece empezar tú misma? Bueno, adelante. Vale. ¿Se oye? Sí, creo que se oye. Bueno, pues primero agradecer, Noemí, la presentación
y agradecer a las 6 la oportunidad de participar en la mesa redonda, en concreto al Instituto Saúl Carlos III, que es donde, como bien has dicho, donde yo trabajo. Nosotros no tenemos una oficina del dato ahora mismo, per se. Somos nuevos, aterrizamos en este área, estamos aprendiendo muchísimo. Es verdad que tenemos científicos dentro del instituto que tienen mucha experiencia, todos creo que es conocido Adolfo Muñoz con sus trabajos en interoperabilidad, pero es verdad que como tal los espacios de datos no lo teníamos integrado dentro del instituto. Y sin embargo sí teníamos esa necesidad porque creo que también es sabido, el instituto es una agencia financiadora. Entonces, en los últimos años, con la idea de impulsar la medicina de precisión, medicina 5P personalizada, saca una serie de convocatorias de proyectos de financiación para proyectos que se dediquen a esto. Y tienen esta convocatoria tiene la vocación de que estos datos sean compartidos para estar de acuerdo con el Reglamento Europeo de Datos de Salud, como ya se ha comentado aquí. Entonces, para ello, lo que plantea es obviamente la creación de un espacio de datos en el que se compartan todos esos datos, se hagan interoperables hacia la comunidad y se permita el reuso y la investigación sobre ellos. Entonces, ganamos una convocatoria del Ministerio de Transformación Digital recientemente y estamos en el proceso de licitación del proyecto y pretendemos, como os digo, hacer un espacio de datos de investigación, un espacio de datos de investigación biomédica integrada del ISTI con el CIBER, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red, que pertenece al ISTI también, y pretendemos hacer ese espacio de datos en colaboración. Hemos planteado 2 casos de uso para dar respuesta a 2 modelos posibles. Uno es un caso de uso en el que se centralizan los datos y se centralizan los datos del proyecto de investigación Impact Cohorte, que también es bastante conocido, que está llevándose a cabo por el CIBER de Epidemiología y Salud Pública, y en el que se recogen datos a través de todo el territorio nacional, en 50 centros de salud, de 200.000 personas, pretende llegar, y son todo tipo de datos, todas fuentes de datos posibles, se están recogiendo todos esos datos y la idea es centralizarlos. En ese caso, pues como bien has dicho cómo es el modelo, pues la gobernanza de esos datos esperemos que sea de una manera central y desde ahí el reuso de esos datos ofreciéndoles la capacidad del análisis de esos datos en entornos seguros de cómputo. Esa es la idea de ese proyecto. El otro caso de uso que planteamos es la otra pata, el hacer un modelo federado, en el que los datos no salgan de los hospitales, de forma que se puedan hacer análisis de esos datos en cada sitio y el análisis se comparta, eso sí, se hagan modelos sobre los datos, que se compartan y se prediga modelos de respuesta. En concreto, en uno de los proyectos que se utiliza como caso de uso es el de respuesta a antimicrobianos, la predicción de sepsis en puerta de urgencias y la capacidad de saber si esa sepsis es sensible a los antibióticos conocidos, es decir, capacidad de ver si hay resistencia a los antibióticos en puerta de urgencias. Entonces se tratará de explotar esos datos en cada hospital y sacar modelos que sean comunes y se propaguen al resto de hospitales que pertenecen al proyecto MEPRAN, que es el caso de uso. Entonces, bueno, tenemos esas dos modelos de gobernanza y un poco sí quería comentar el que Europa está llevando a cabo dentro del programa o del proyecto de infraestructura de datos genómicos, GDI, que está planteando también un modelo híbrido, de forma que los datos no salgan de los países, sea un modelo federado, en concreto los datos genómicos, que es lo que pretende este proyecto organizar. Los datos genómicos no salgan de los países, pero sí que haya un centro central, valga la redundancia, un nodo central que coordine esa petición de datos y de alguna manera agilice el que los países puedan compartirlo. Eso se está coordinando en un EDIC, que no es aprobado todavía, pero está en proceso. Entonces, bueno, pues tratamos de acordar este tipo de modelos de acuerdo a nuestras necesidades, sobre todo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, Francisco Javier, y desde el sector privado, ¿qué nos podéis comentar? De Cataluña. Perdón. Sí, de Cataluña, perdón. Gracias por la invitación.
Bueno, pues realmente estamos en un momento muy apasionante. Vemos la oportunidad, ¿no? Aparte de la financiación europea, de crear el espacio de datos de salud de Cataluña, que esté lógicamente federado con el espacio nacional de datos de salud. Y tenemos varias áreas de trabajo. Por un lado, estamos a punto de conformar la oficina de gobierno del dato y... Ah, perdona. Y estamos a punto de conformar la oficina de gobierno del dato, pero estamos trabajando desde hace tiempo en una serie de procedimientos y de metodologías. Y cómo podemos implantar esas metodologías sin morir en el intento. Porque, claro, esa delgada línea, ¿no?, entre lo que es el gobierno del dato y la gestión del dato, que el gobierno no nos frene la dinámica de los proyectos, cuando justo estamos definiendo un espacio que no solamente para el uso secundario, sino también para el uso primario, para que las diferentes aplicaciones puedan generar productos de datos, productos de analítica, para realizar desarrollos más eficientes y mejor toma de decisiones. Estamos en ese punto de conformar una iteración sobre casos de uso y estamos ya terminando de realizar algunos casos de uso con los mínimos procedimientos. Entonces, las líneas de trabajo que tenemos, por un lado, es toda la parte estratégica, toda la parte de procedimientos, de organización, de metodologías, la parte de estructura, está trabajando la parte de estructura, de organizativa, que debería dar apoyo, ¿no?, a esa parte de gobierno del dato. Tenemos otra área que es la gestión del espacio de datos, la gestión de dominios de información, el modelo de metadatado, el catálogo de datos, cómo lo conformamos, el glosario de negocio, cómo se gestiona, cómo se organiza, bueno, cómo se tienen los permisos para realmente liderar la gestión de ese glosario. La parte de dominios de información es importante porque es cómo estructuraremos la información, de forma que tanto los productos avanzados, enriquecidos, en base a todo un modelo de capas de información, como toda la propia parte de estructura de dominios sea fácil y sea asequible para la construcción de esos productos de datos. Tenemos toda la parte de gestión de seguridad, la gestión de calidad. Ahí estamos haciendo, podríamos decir, un poco más de inciso, sobre todo la de seguridad, porque a raíz de los primeros proyectos que estamos haciendo, claro, el principio de seguridad es fundamental, entonces es lo que más nos preocupa, ¿no? Pero sobre todo, cómo industrializar la seguridad. O sea, hay tantas piezas tecnológicas dentro de lo que puede conformar un espacio de datos que nosotros dentro de la Generalitat tenemos un modelo de gobierno de datos, pero hacer que sea ágil y dinámico en todas las piezas que participan a nivel tecnológico es complicado. Entonces estamos trabajando también en modelos de virtualización de datos, modelos de integración. Ya tenemos, por ejemplo, toda la parte de CAP asistencial integrada en datos en tiempo real, y esa parte la virtualizamos y es donde estamos centrando ese modelo de gobierno de seguridad y también superficialmente de calidad, para ir haciendo iteraciones sobre esos procedimientos en base de casos de uso. O sea, no vemos la viabilidad de implantar todo un modelo de procedimientos global porque queremos testar ciertos procedimientos más light de gobierno del dato en base a ir haciendo iteraciones de casos. Yo creo que es el mismo caso que vosotros, ¿no? Porque es muy difícil que una organización, si no es detrás de un producto de valor, comience a estructurar ciertos procedimientos, cierto overhead que tiene de los que le genera el gobierno del dato. El gobierno del dato genera más trabajo a la gente, porque antes, claro, los datos pues fluían, pero si los quieres organizar, los quieres gestionar, los quieres liderar, quieres tener product owners que realmente gestionen esos datos, claro, le generas un overhead. Entonces, lo que estamos viendo es intentar ligar los casos a un producto que aporte valor a la organización, a las áreas de trabajo, a las unidades, y que poco a poco podamos ir incrementando y mejorando esos procedimientos que nos permitan realmente hacer un mejor gobierno.
Después tenemos otra área que es toda la parte de gestión tecnológica, porque la tecnología al final hay que organizarla y gestionarla. Tenemos el modelo de gobierno, ¿no? Organizacional, pero necesitamos toda la parte de tecnología. Y después un área de trabajo de gestión de casos de uso. Toda la parte de casos de uso, claro, yo venía de otros ámbitos antes del ámbito de la salud, y realmente cuando llegas al ámbito de salud ves que la cantidad de posibilidades y de casos de uso son prácticamente infinitas, ¿no? Entonces, cómo organizarlos, cómo priorizarlos en función de lo que nos tienen que aportar dentro de la creación del espacio de datos. Por ejemplo, datos maestros, datos de referencia, que después nos aporten y que nos permitan agilizar otros casos de uso. Entonces, toda esa estrategia es la que estamos terminando de conformar. Mientras estamos haciendo esos pequeños pinitos con proyectos, con productos de datos virtualizados, donde estamos incidiendo en algunos puntos de seguridad, calidad y de gobierno, a esperar de terminar de conformar la oficina y comenzar a poner más procedimientos de gobierno. Estamos en un momento apasionante, ¿verdad? Pues de luego, muchas gracias, Francisco. Bueno, sí, Joaquín, mira, como bueno, en tu rol de DPD, aprovecho, además de, bueno, de que nos des un poco tu opinión sobre estos modelos de gobernanza que se están planteando aquí. También, si en tu opinión crees que es preciso realizar un análisis de impacto de cada caso de uso que se apruebe por la Oficina del Dato para desplegar, y qué hacemos para garantizar también todo el aspecto ético de ese uso de los datos. Es necesario crear un comité. Bueno, ya te lanzo las 3 preguntas a la vez, dada tu especialización en protección de datos personales, que seguro que será muy interesante. Nada, tú puedes hablar de lo que te parezca, porque en luego me recuerdas caso nos parecerá interesante. Vale, adelante. Bueno, adelante. Vale, se oye bien, ¿no? Sí, perfectamente. Nada, agradecer a las 6 la invitación. Siempre es un foro en el que yo creo que me llevo, aquí se comparte mucho conocimiento, creo que siempre me llevo más de lo que doy, además me lo paso genial, y lo primero que quería decir es que yo creo que para abordar un modelo de gobernanza de éxito hay que echarle buen humor también. Nos ponemos muy serios y a veces yo creo que el entusiasmo que ha mostrado el compañero con este nuevo y el buen humor yo creo que ayudan bastante, ¿no? Bueno, perdonadme que estoy como repantingado, pero es que si me siento bien no llego al suelo. Entonces bueno, no eres el único, no estoy esto no como está pensado bien, para bajitos. Esto no es quiero así. que parezca que estáis para la aquí próxima viendo edición, por la favor, tele, de las otras ¿sabes? sillas un poquito más. A ver, a mí me pasa igual, Adelante. Bueno, bueno, yo lo que quería un poco por centrar el tema es que dentro del modelo de gobernanza de datos, una pieza fundamental y quizá preliminar es abordar el cumplimiento normativo en materia de protección de datos, ¿no? Y aprovechando que abro el melón, pues voy a un poco hablar de cosas voy a intentar rebatir cosas que se han hablado aquí y que yo creo que hay que matizar un poco, ¿no? Primero, la protección de datos no protege la privacidad solamente. O sea, la protección de datos es la protección de los derechos y libertades, cuales todos, la salud incluida, de las personas físicas, a través del tratamiento de sus datos personales. Y luego hay una parte de la normativa de protección de datos olvidada, que es que también regula la libre circulación de los datos. O sea, con un buen cumplimiento normativo se facilita la libre circulación de los datos. Entonces, pensar que la protección de datos lo que está defendiendo únicamente es la privacidad es un concepto equivocado. Además, el considerando cuarto del Reglamento General de Protección de Datos, que no se recuerda lo suficiente, dice que no es un derecho absoluto y que tiene que estar en equilibrio con el resto de derechos e intereses que hay, tanto derechos fundamentales como intereses en el ámbito de la sociedad. Por tanto, creo que debemos tener eso un poco centrado. Por otra parte, se habla mucho de consentimiento y quería también matizar. Para tratar datos personales, el consentimiento no es la única base de legitimación, ni siquiera es la que predomina. Está al mismo nivel que el resto, el interés público, la obligación legal, etcétera. Entonces, y no existe el consentimiento tácito. ¿Qué pasa? Que en realidad no es que existe... venimos de una época donde el consentimiento era central,
además con el tema de que en el ámbito sanitario se confunde el consentimiento informado del paciente con el consentimiento en materia de protección de datos, que no es lo mismo, y de hecho hay un documento del Comité Europeo de Protección de Datos, creo recordar, relacionado con ensayos clínicos, que dice que tienen que ir por separado y que se puede dar la circunstancia de que el consentimiento del paciente sea necesario para participar en el proyecto de investigación, pero que no sea necesario para tratar sus datos, que el tratamiento de datos se base en una obligación legal, ¿no? Entonces, como venimos de ese consentimiento, pensamos que seguimos ahí. Y el Reglamento Europeo de Espacio de Datos Sanitarios viene a decir que esa propia norma viene a ser una base de legitimación válida para tratar datos anónimos y debidamente justificados, pseudonimizados, ¿no?, codificados, con fines secundarios. Y, por tanto, ahí el consentimiento no aparece. Lo que pasa es que es un sistema de opt-out, ¿no?, creo que se llamaba en su época, que es... hay dos derechos, ¿no?, que es el derecho de autoexclusión y luego está el derecho a ocultar la historia clínica, que yo sinceramente no lo entiendo, pero está, a ocultar partes de la historia clínica. Entonces, por defecto entiendo que se pueden utilizar los datos con fines secundarios, con todas las garantías que marca esa norma, y solo en el caso de que el paciente, es verdad que se le ha dado un poder de control de sus datos muy amplio, se autoexcluya, pues no se podrían tratar sus datos. No me quiero enrollar, porque es que ¿puedo seguir un poco más? ¿Sí? No lo sé. Sí, adelante. Bueno, y además, bueno, que efectivamente tienes toda la razón. O sea, además en el reglamento de proyecto, bueno, que tú no me sé el articulado específico, pero creo que en el reglamento de protección de datos europeos, el artículo 9.2, ahí se establece qué fines para los cuales se pueden utilizar esos datos, como tú bien dices, y no se necesitaría, lógicamente, ese consentimiento que indicamos. Entonces, adelante. Por lo menos que tengamos claro que ayer se habló, ¿no?, que el paciente quiere compartir sus datos, estoy totalmente de acuerdo, pero es que creo que se puede. Yo creo que la figura del delegado de protección de datos tiene que, con todo el respeto de la norma, pero tiene que facilitar que se puedan tratar datos personales. Y yo creo que, por lo menos en mi experiencia, yo he trabajado mucho con Ricard Martínez, que es una especie de Maradona de la protección de datos. Maradona era pues, como los jóvenes, Yamal ahora, pues Maradona hace 40 años. Pero es que es mi generación. Entonces, siempre hemos tratado de buscar la posibilidad de que se puedan tratar los datos con fines de investigación. El problema es que las normas que regulan el sector sanitario, y más concretamente las de la historia clínica, que yo diría que no las han redactado los de protección de datos, son muy restrictivas y entonces, claro, hay que hacer a veces tal. Pero bueno, y por terminar un poquito de centrar el tema, yo el tema de la oficina de datos, que en su momento, por lo menos en la Comunidad Valenciana, se gestionó como una oficina de ciencia de datos, ahí me llegó el proyecto, que yo diría que se inició en el 15, 16, 17, por ahí, por Bernardo Valdivieso, entre otros, pero bueno, liderado por él, junto con Ricard Martínez, y ya cuando yo estoy en la Delegación de Protección de Datos en el 18, pues ya muy pronto me llegó un tocho así con un modelo de gobernanza, ¿no?, que era, en su momento parecía muy atrevido, porque lo que pretendía era poner unas normas donde todo el mundo todos los investigadores tuviesen en igualdad de condiciones acceso a los datos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí estuvimos trabajando y yo solo quiero hacer dos apuntes y ya os dejo, que me estoy enrollando. Uno, ¿qué papel? No tengo claro cuál es el papel de la oficina del dato. O sea, no sé si es un papel asesor, si toma decisiones de quién accede al dato, quién no. Tengo clara su parte técnica, ¿no?, de generar una infraestructura, gobernarla hasta cierto punto, crear protocolos. Luego yo creo que habría que abrir el melón de la pseudonimización y anonimización, pero no lo voy a abrir ahora. Y claro, en el ámbito de la administración pública, que la oficina de datos decida quién accede o no, o sea, tome decisiones,
yo no lo veo claro, porque, claro, desde el principio de competencia es un principio básico de la administración pública y yo diría que la Oficina del Dato, ahora veremos los organismos de acceso a datos, que a eso sí que por ley tienen unas competencias, pero de momento yo diría que la Oficina del Dato no tiene competencias para tomar esa decisión. En su momento decidimos que por la normativa interna que tiene la Generalitat fuese la gerencia la que, o sea, la Oficina del Dato asesoraba al investigador, facilitaba un criterio o una propuesta al decisor, que era la gerencia, creo, y ya la gerencia lo que hacía era aterrizar tomar una decisión, ¿no? Y yo creo que me voy a callar. Va. Perdona, es que si no... Gracias, Joaquín. Julia. Bueno, como sabéis, la Comunidad Valenciana estamos inmersos de pleno en toda una transformación digital, como ya sabéis y se ha contado, y esta es una de las formas de que cale en nuestra organización. Contarlo, y porque si no, el éxito no... Estamos inmersos y hemos empezado ya, entonces queda mucho porque esto es complejo, muy complejo. Pero digamos que la Oficina del Dato nosotros le hemos enmarcado está dentro del marco de la gobernanza, ¿vale? Y dentro de la gobernanza pues están definidos casos de uso para recoger la información desde el origen, con todo lo que conlleva. Nosotros tenemos experiencia ya de muchos años, de ir a las fuentes de información a recabar los datos desde el origen. Pero es verdad que sin gobierno. O sea, dado el paradigma que tenemos en la comunidad, con un montón de sistemas distribuidos y con las necesidades que tienen los departamentos, pues te das cuenta que es muy complicado y no es fácil. Entonces, estamos andando, tenemos ya constituida la oficina del dato. Bueno, se han constituido 4 oficinas. La oficina del dato, que es el cerebro, ¿vale? Es el cerebro de la gestión de todos los datos, de que sean de calidad. Además, tenemos la oficina de IA, la oficina de transformación digital y la oficina de aplicaciones. ¿Con qué fin? Poner gobierno. Porque creo que ya habéis escuchado, y creo que no es solo un problema de nuestra administración, de nuestra consellería, la cantidad de sistemas que tenemos que habrá que poner orden. Vale. Entonces, aquí además, bajo este paraguas de la gobernanza y de la oficina del dato, pues entra toda la parte de interoperabilidad, tenemos catálogos, pero efectivamente cada hospital, cada centro habla su lenguaje, hemos empezado viendo lo que nos venía, empezamos ya hace unos años a poner un poco de gobierno a esa forma de nombrar las cosas. Y ahora es cuando tenemos que ponerlo ya en marcha. Pero digamos que tenemos mucho que hacer, mucha ilusión, pero sobre todo también quería comentar que en toda nuestra organización, que se está ahora ya poniendo en marcha, con ese ánimo de atraer y convencer, pues han creado áreas funcionales de asesoramiento en las que tienen que jugar, están y tienen que ser, y se les tiene que convencer, en las que tienen que estar muy unidos, pues toda la parte funcional, que son pues las unidades de admisión, trabajando conjuntamente con todas las áreas funcionales TIC, porque si no, es que esto está condenado al fracaso. ¿Qué estamos haciendo? Pues allá donde vamos reuniéndonos, está María José Tarazón y somos casi un pack, porque si no, el éxito no. Tenemos mucha ilusión sabiendo todo lo que hay que hacer, y si nosotras no nos lo creemos, no lo podemos transmitir, pero eso es que nos lo creemos. Lo que sí es que es verdad que nosotros mismos nos tenemos que ordenar. 1, 2, 3, porque tenemos muchas influencias, muchas que nos vienen, muchos casos de uso, mucha prisa, y yo creo que eso no es... Las prisas no son buenas consejeras. Y eso es lo que nosotros creo que desde la Oficina del Dato y tal tenemos. Y yo yo creo que tengo que frenar, porque todo
no vamos a poderlo alcanzar. Entonces, lo que creo es que tenemos muy bien que gobernarnos nosotros mismos, hacer una hoja de ruta que sea asequible, o sea, que la podamos. Igual que cuando tenemos que seleccionar un caso de uso, tenemos que saber con qué objetivo, saber que tenemos datos, saber que podemos, porque si no el caso de uso no va a llegar a ningún lado, pues esto también. Tenemos que tener una hoja de ruta y seguirla. Pase lo que pase y seguirla, pero no tener excesivas interferencias, porque es que entonces nosotros mismos nos desgobernamos y tenemos mucho, porque la Consellería y todos sus departamentos, pues aunque tenemos un camino ya recorrido, que tenemos muchos datos en un repositorio que ha estado, pues eso, dando información tanto a la parte clínica como a la parte gestora y que, bueno, que por lo menos esa cultura sí que se tiene. Entonces, no me quiero extender más y paso la palabra. Hola. Gracias. Sí funciona, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Yo estoy aquí en una perspectiva distinta al resto de mis compañeros porque estoy en nombre de las 6 y como tal de una sociedad científica. Por tanto, lo que quiero aportaros es decir, bueno, desde una sociedad científica, cuando empezamos ya hace años con cómo nos vamos a comer el gran elefante de la calidad de los datos y desde el ámbito de una sociedad científica, lo primero era saber cuál es el estado del arte. Y el estado del arte significa preguntar al sector. Preguntar al sector significa investigación y evaluación. Y para eso dices por dónde empezamos. La iniciativa era calidad del dato, de la información y la documentación clínica. La documentación clínica es el producto final. O sea, un informe de alta es el producto final con el cual luego ocurren una serie de comunicación, coordinación asistencial, atención longitudinal, etc. Eso nos llevó a establecer una iniciativa de que esto no era propio solo de una sociedad científica. Por lo tanto, para comernos este elefante, lo primero que teníamos que hacer es una confluencia, una convergencia y ver qué está ocurriendo con el resto de las sociedades científicas, entendiendo que como tales sociedades tenemos un compromiso social. Nuestra razón de ser es velar porque la calidad de las cosas se haga utilizando correctamente los términos, los conceptos y las definiciones. Desde esa perspectiva hicimos una alianza con todo un conjunto de sociedades científicas que después de 3 años nos ha llevado a poder sacar una aproximación y un informe de investigación con 429 personas respondiendo a las encuestas sobre la calidad de los informes de alta. Y aprovechando que eso lo pudimos hacer directamente con nuestros socios por la enorme dificultad que hay para poder hacer investigación operativa directamente en las organizaciones con acceso a los datos, ese es el primer tema, cómo pedimos datos para tener acceso, para hacer un estudio de qué pasa con la calidad de los informes de alta, acciones que se hacen de rutina en la mayor parte de los sistemas nacionales de salud del mundo, pues después de 3 años conseguimos hacer el proyecto. Ahí aprovechamos para preguntar temas de la calidad de las historias clínicas electrónicas y del tema de los datos, es decir, qué sabe la gente sobre las políticas de calidad y control de datos a nivel del Sistema Nacional de Salud, a nivel de las comunidades autónomas y a nivel de los centros sanitarios. En fin, ya os contaremos cuando presentemos el informe cuál ha sido el resultado. Pero yo, de todas formas, lo que sí que me gustaría, Noemi, es contestar a tus preguntas, porque has hecho 2 preguntas al principio y con un mínimo de rigor vamos a intentar contestarlas. A la primera pregunta decías cuál debe ser el modelo de gobernanza que garantice roles, etc. Bien, nosotros entendemos que un modelo de gobernanza, lo primero que debe establecer claramente es quién puede hacer qué, con qué datos, bajo qué condiciones, con qué responsabilidad. Y debe estar alineado con principios de transparencia, ética, protección de datos, interoperabilidad y valor para la salud pública. Un tema importante es que cuando se desarrollan oficinas del dato en distintos países, cómo se aproximan los distintos países a esto, una parte importante de los países referentes tienen cosas previas y complementarias a las oficinas del dato, como por ejemplo los observatorios en salud digital.
Es decir, existen estructuras con distintos niveles, entre las cuales cuando montas una oficina del dato encaja en una estructura que tiene distintas capas de responsabilidades estratégicas y tácticas. No sé si me explico. Con lo cual, se define la oficina del dato en un contexto de interrelación de distintas agencias a distintos niveles con distintas responsabilidades. Y en ese contexto y en ese marco, la estructura que preguntabas por ella de una agencia del dato tendría que tener un Consejo de Gobernanza de Datos, que es un órgano directivo que establezca principios rectores, apruebe las políticas de uso, supervise el cumplimiento normativo y ético y marque prioridades estratégicas para los usos de los datos. Sería el Consejo de Gobernanza. La Oficina del Dato es una unidad técnica operativa que ejecuta las decisiones del comité, coordina calidad, accesos, interoperabilidad, catalogación y trazabilidad de los datos y además actúa como una interfaz entre productores y usuarios del dato. Los responsables de dominio de datos deberían supervisar y garantizar la calidad y coherencia de los datos en áreas específicas como historias clínicas, laboratorios, farmacia. El delegado de protección de datos, ya ha dicho lo que se tienen que encargar, pero son asesores legales que aseguran el cumplimiento del reglamento y otras normativas relacionadas, emiten informes, asesoran sobre medidas de mitigación de riesgo, etc. Los usuarios autorizados de datos son profesionales sanitarios, investigadores, analistas y gestores, con roles y permisos diferenciados según el uso y la sensibilidad de los datos. Tu segunda pregunta era si todas las funciones anteriores deberían estar representadas en la oficina. La respuesta es que no. No todas las funciones deben integrarse directamente, sin embargo, deben de estar conectadas a través de una gobernanza colaborativa. La Oficina del Dato tiene que asumir funciones técnicas y operativas como calidad, estandarización, interoperabilidad, gestión de acceso, soporte técnico y auditoría, me repito, y que es esencial formalizar esta colaboración mediante protocolos y estructuras de coordinación estables como comités mixtos o circuitos de evaluación compartida. Al menos desde el punto de vista de la revisión, del análisis y sobre todo de las definiciones. Yo creo que estamos viviendo una época de una gran prostitución semántica. Y yo creo que cuando no tenemos definiciones, cuando no sabemos lo que hay que hacer, cuando cada uno se cree que tiene que hacerlo todo y cuando venimos de organizaciones absolutamente articuladas en silos, donde tenemos documentalistas clínicos que cada vez son menos en cada centro, que no se cubren esas plazas, los documentalistas clínicos hacen falta, los inspectores hacen falta. Estamos hablando de la integración de un conjunto de profesionales con perfiles complementarios que rompen los silos estructurales. Mi miedo, esto es mío, es personal y lo digo, mi miedo es que cada vez que queremos abordar un tema creamos una oficina de algo, que suele ser el nombramiento del nombre, el responsable, que puede ser un cargo discrecional, y a partir de ahí se nos olvida no haber definido los contenidos, el porqué y la rendición de cuentas y la transparencia. Estamos hablando de gestión y gobierno del dato. Perdón, aquí hay cosas que hablamos de ellas y son gestión básica. Si no las hacemos, preguntémonos por qué. Pero eso se llama gestión. Tener los procesos, conocer las operaciones, hacer ingeniería de procesos para poder hacer una buena digitalización, señores, es manual número 1 de hace 20 y tantos años en gestión de organizaciones. Si no lo hacemos, preguntémonos por qué no lo hacemos. Pero la gobernanza es otra cosa. La gobernanza implica transparencia y rendición de cuentas. Y la transparencia y rendición de cuentas es a través y por encima de partidos políticos, de responsables importantes. Es el tejido social respondiendo ante la sociedad que paga impuestos para que hagamos esto. Y esto es una pieza clave en la gobernanza del dato, porque tenemos ahora una tecnología con un potencial espectacular que tiene que ayudarnos a transformar de una vez por todas el Sistema Nacional de Salud y el sistema sanitario, porque llevamos 30, 40 años repitiéndonos de lo mismo. Esto lo tengo que decir dada mi edad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lola. Bueno, como siempre, poniéndonos los pies en el suelo, como tiene que ser. O sea que nada, te lo agradecemos mucho. Entonces, ya en vuestras respuestas, pues también hemos hablado un poco de qué tipo de perfiles profesionales necesitamos en la oficina y la importancia de
trabajar la calidad de esos datos. A mí me gustaría que nos comentarais un poco en ese cambio organizacional hacia la cultura del dato. Pues ya hemos hablado muchas veces en estos foros de cómo involucrar al profesional, en fin, esto pues bueno, ya conocemos un poco la opinión y lo hemos debatido mucho, pero es verdad que no hemos debatido cuál es el rol o cómo involucrar a nuestros clientes, que al fin y al cabo son los ciudadanos, en ese cambio organizacional y en esa nueva cultura centrada en el dato. Entonces, a mí me gustaría saber un poco vuestra opinión desde vuestros respectivos pues, puntos un poco de expertise, ¿vale? Por ejemplo, desde el punto de vista de la investigación, Isabel, ¿qué te parece? Pues desde el punto de vista de la investigación, creo que el cliente o paciente, perdón, como bien se mencionaba ayer, está completamente de acuerdo en compartir su dato, porque lo que quiere es que se le cure la enfermedad. Pero en los años que yo llevo en investigación, que ya son unos pocos, lo que he aprendido es que compartir el dato es muy complicado. ¿Por qué? Bueno, tenemos una estructura montada en la que el dato nos genera conocimiento, genera trabajos, publicaciones que nos permiten conseguir fondos. Los fondos mantienen las líneas de investigación. ¿Qué ocurre si yo comparto el dato antes de haber publicado un trabajo? Pues que ese dato es explotado por otro grupo, que es lo que debería de ser, pero ya no está en mis manos solo. Eso significa que tengo el riesgo de que yo no publique. Si yo no publique y he sido el generador de datos, lo que supone es que no tengo fondos, se corta la línea de investigación. Ese es el ciclo de investigación que yo conozco y que ocurre al menos en este país. Creo que en Europa también. Entonces, para nosotros lo más complicado es convencer de que los datos tienen que ser compartidos lo antes posible. Incluso cuando nos movemos en el ámbito de la salud pública y en la vigilancia, cuando hablamos de infecciosas, por ejemplo. Ha sido un ejemplo el COVID de compartir datos maravilloso, en el que rápidamente los datos nos han permitido obtener vacunas, obtener métodos de diagnóstico. Bueno, hemos respondido muy bien a la pandemia y muy rápido, pero eso ha terminado. En general, los datos se comparten mal. Entonces, tenemos un reto que es encontrar mecanismos de compartición seguros para los investigadores que garanticen su derecho también a explotar sus datos, que a la vez estén disponibles para que otros puedan ayudar en esa explotación. Y creo que la manera de conseguirlo es generar entornos de confianza. Pero generar entornos de confianza no es fácil. Entonces, creo que es un gran reto y creo que tenemos que trabajar mucho en eso, y la Oficina del Dato probablemente tenga una tarea, ¿no?, que es generar ese entorno de confianza. Bueno, se pretende que los espacios de datos tengan espacios de cómputo seguro, pero de nuevo los investigadores pretenden que esos espacios sean acotados a los generadores de los datos. Esto no permite que se explote por la comunidad. Entonces, otra barrera que tenemos que romper. Bueno, creo que he puesto algo más negativo que positivo. No, pero bueno, efectivamente, o sea, y siguiendo tu reflexión, quizá la financiación de nuevos proyectos podría tener en cuenta como criterio la propia compartición de esos datos en algún proyecto anterior o en un espacio de datos. Por lo tanto, poder bueno, pues puntuar a lo mejor a un proyecto que ya ha compartido esos datos previamente bueno, pues, y que esté un poquito más preparada o en mejor posición para recibir esa financiación que en otros proyectos que no lo hayan hecho, por ejemplo. Justo, es un buen mecanismo y además y facilitar también la colaboración entre grupos. Exactamente. De forma que no haya dudas en esa confianza. Muy bien. Pues nada, Francisco Javier, ¿qué te parece? Pues es un debate apasionante. La verdad que estoy totalmente de acuerdo. Los ciudadanos, pienso, en mi opinión, la mayoría lo que quieren son soluciones. Tienen problemas, quieren mejores servicios, que sus problemas médicos se resuelvan o tengan mejores medicamentos. Entonces, es complicado. Estamos en todo el proceso de compartición de información, de los entornos seguros que se han definido.
claro, estamos ahí en medio de cómo montar un sistema que realmente sea eficiente, cómo deberíamos a lo mejor tener un estándar de enmascaramiento que permita realmente hacer una explotación eficiente de esos datos, porque, claro, el tener ese entorno seguro puede ser bastante freno para los investigadores porque estás en un entorno muy acotado de los productores. Entonces, yo creo que aquí se debería impulsar un modelo, ¿no? De estandarización, de enmascaramiento, de que realmente se pueda explotar esa información de una forma mucho más ágil, que no requiera todas las situaciones, burocracias. Ahora prácticamente, en nuestro caso, muchas veces los tratamientos de enmascaramiento, segurización se hacen ad hoc. Entonces, claro, todo eso ralentiza mucho. Cuando se requiere una información, deberíamos de ser más eficientes, más ágiles y al final los ciudadanos, si les aporta soluciones, yo estoy convencido de que ellos estarían felices. Pero ahora mismo realmente pienso que la eficiencia es muy mejorable y estamos en un momento en donde todas las comunidades, Europa, se está trabajando en poder eficientar el modelo y ayudar, lógicamente, a que la explotación de la información aporte muchas más soluciones, mucha más eficiencia en todos los ámbitos, desde la investigación a la propia explotación de los sistemas. Nosotros dentro de un ámbito para poder transportar datasets o servicios de datos de un ámbito a otro ya es realmente a veces puede ser complejo o trágico, ¿no? Que requiere meses de trabajo, de proyectos. Dices, claro, tenemos que intentar industrializar, mejorar, ayudar a la compartición, todo el reglamento potencia, ¿no? También con la parte privada y que nos ayude a tener un estándar de trabajo y de compartición mucho más ágil. Gracias. Bueno, parece que estáis de acuerdo en que el ciudadano, ¿no?, que es nuestro cliente, finalmente quiere que se produzca esa compartición de datos en su beneficio, pero sin embargo, y como bien apuntaba Joaquín antes, en el propio reglamento se establece, porque así lo han querido vehementemente otros países de la Unión Europea, no tanto aquí en España, pero sí en otros países, ese derecho de opt-out que tú, Joaquín, bien señalabas antes. Entonces, bueno, parece que aquí hay, por un lado, un interés ciudadano en que aquello se use, pero yo quiero tener el derecho también de restringir el acceso a esos datos cuando yo quiera. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Hola. Sí, se oye. A ver, desde mi experiencia, yo hace ya muchos años, yo también cumplo cierta edad, entonces también llevo años aquí en el tema. Más o menos, parecido. Yo también puedo presumir de eso. Hace ya muchos años en la Universidad de Valencia también asesoraba en materia de protección de datos y nos encontrábamos en la Facultad de Medicina pues determinados proyectos de investigación que eran registros de enfermedades. Algunos era el Registro Nacional de Tumores Infantiles, pues era un registro, ¿no? Pero estaba o era gestionado por un proyecto de investigación de la Universidad de Valencia. Claro, en ese tipo de... A mí me parece que es una especie de embrión a lo que hay ahora, ¿no? Y además con una serie de características muy parecidas. Por ejemplo, el investigador decía, es que para que un registro científico sea válido, o sea válido científicamente, tengo que tener todos los datos. Y entonces... claro, ahí veníamos de otra normativa, ¿no? La ley LOPD y tal, y consentimiento sí, consentimiento no, el rollo de siempre, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hicimos una labor muy importante con las asociaciones de pacientes, donde, y lo ha comentado Dolores o Lola anteriormente, donde era muy importante la transparencia hacia los familiares, estos eran niños, ¿no? Hacia los familiares del paciente y también la rendición de cuentas, que son las dos cosas que ha comentado. Claro, uno tiene, ante
un paciente muy empoderado lo que le tienes que hacer es informarle bien de lo que vas a hacer y de que los resultados le benefician individualmente, pero también hay un beneficio social, ¿no? Y bueno, además de eso también en su momento y en un momento ya más cercano con este tema de registros, también trabajamos mucho con médicos especialistas de determinadas enfermedades que tienen o que hay un interés científico en que sean registradas para que interactuase con los pacientes y el paciente supiese perfectamente que hay un registro. Yo diría que esto podría ser asimilable, ¿no? Cuando uno se integra en el sistema de información poblacional de una comunidad, ¿no? En el sistema público sanitario, y se le informe de forma completa de que sus datos se usarán para una cosa, pero que hay unas normas que te habilitan a hacer otros usos de los datos que tienen otros beneficios, ¿no? Y luego antes no te contestaba a tus preguntas, ya lo siento, ¿eh? Bueno, pues yo un poco, la verdad es que me ha encantado lo que has comentado porque es la verdad. Pero esto también es un problema que llevamos arrastrando hace mucho tiempo. Lo que pasa que es verdad que la tecnología cambia, todo cambia, pero es que parece que todo no sigue igual, pero el ciudadano, o sea, ahora con toda la estrategia digital y tal, está todo focalizado en el dato, pero es verdad que no nos olvidamos del ciudadano y del paciente, porque es para y por. Pero al ciudadano yo no creo que sea conveniente, vamos, ni que nos aporte el meter al ciudadano paciente en la propia gestión, en la propia gobernanza, porque no creo que aporte mucho, pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de decir que sus datos de salud son necesarios, crear plataformas que sean ágiles a la hora de los consentimientos informados, que les expliquemos y que haya campañas para que sepan que los datos son necesarios para investigar, para conocer, porque yo creo que los pacientes, cuando llegas que no estás bien y te ofertan si quieres participar en creo que casi todos dicen que sí. Yo por la experiencia, o sea, es que casi ni te lo planteas y dices sí. Sí, porque si te explican bien para qué, claro que quieres que investiguen en aras de la mejor calidad de vida, tratamientos, pero tiene que estar bien informado. Se tienen que hacer campañas publicitarias para que el ciudadano sepa para qué se requieren los datos. Y otra cosa que también se nos olvida es el acceso a la información. Es verdad que no todos tienen la cultura, todos los pacientes no tienen la cultura del dato, pero muchos cada vez sí, y buscan información. Y tiene que estar accesible, según a qué nivel, o sea, un nivel, bueno, con garantía. Hay quien quiere profundizar, pero yo creo que en nuestros sistemas facilitamos información, pero así, un poco sin dar demasiadas facilidades. Y yo creo que estamos ahora en una fase en la que toda la tecnología nos va a llevar a... Y tenemos que tener claro que los pacientes y el ciudadano es el core. Que no creo que, vamos, y cada vez estoy más convencida, que deben estar en el origen de esa gobernanza, porque realmente no creo que... Y en alguna experiencia yo sí que he tenido, incluso a la hora de, por ejemplo, de lista de espera, que hicimos antes de publicitarla y tal, y tuvimos reuniones con asociaciones de pacientes explicándoles que ese registro, qué información íbamos a dar. Fue enriquecedor, pero fue tremendamente difícil hacerles, o sea, comprender esa terminología que para nosotros es tan sencilla, para el paciente y el ciudadano no es tan... Te tienes que bajar mucho para que... Y tuvimos reuniones hasta que ya por fin entendieron qué era lo que íbamos a publicar de información
que a ellos, hombre, pues conocerla les iba a reportar pues el saber. Así que esa es mi opinión, que el ciudadano está en el centro, que tienen que saber para qué necesitamos toda la información y sus datos, y sobre todo que con garantía. Tienen que saber que está esa información bien resguardada y con seguridad. Gracias. Bueno, iba a decir que una de las cosas interesantes que tienen las dinámicas de grupo es que aunque el coordinador intenta hacerse un orden, nos lo ha pasado a todos los deberes, estamos todos ya que no sabemos en qué parte de la pregunta estamos, porque aquí simplemente en esta rueda ha habido, y te agradezco muchísimo, Isabel, porque has tocado un punto que es lo que está pasando en el ámbito de la investigación a nivel global y a nivel internacional. No olvidemos en qué situación está Harvard, vamos a decir las cosas como hay que decirlas, que tela, que tela, y las relaciones perversas que está habiendo entre la investigación y la financiación, tema que conoces a la perfección, y eso nos daría realmente para monográficos varios, para ver qué está pasando ahí. Eso con respecto a los intereses o no del acceso a los datos desde el ámbito de la investigación. Hay otra variable que a mí me parece enormemente interesante. Nadie está empujando más el acceso a los datos que los propios centros de investigación de las farmacéuticas. Esto lo sabemos. Es decir, al final vivimos en el mundo, sabemos y entendemos qué está pasando en el mundo, dónde están los centros de interés, y en medio de todo eso lo que nosotros como responsabilidad, las personas que estamos aquí, es ver cómo de todo esto vamos quitando los negativos, vamos optimizando los positivos y vamos haciendo lo mejor que podamos. Yo no he visto más demagogia a lo largo de mi carrera profesional que en torno al tema del paciente, pero demagogia en estado puro. O sea, el paciente tiene que estar en el centro, sí, claro, hasta para matarle tiene que estar en el centro. O sea, el paciente no deja de estar en el centro. Lo que sí he tenido ocasión de comprobar es cómo a nivel operativo se articulan los mecanismos para que la opinión de personas y pacientes o a las dos cosas al mismo tiempo participen en los procesos de toma de decisión. Y en esto hay una enorme variabilidad y hay enorme cantidad de experiencias de cómo se hace. Y no tiene tanta complejidad, no la tiene, es fácil. Es decir, lo que pasa es que si tú vas generando lobbies en un país, las asociaciones de pacientes son lobbies como en todas partes. Claro, si se te olvida que existe un denominador poblacional y que desde un denominador poblacional, un hospital que tiene un área de referencia, yo solo he vivido en mis carnes hace 20 y tantos años en Inglaterra, recibir una carta para decir, señor, usted ha sido elegido para formar parte por censo. O sea, para formar parte del equipo directivo del hospital St. Mary's Hospital. Usted puede o no puede, y si no pasa el siguiente en la lista, con lo cual de repente tienes por el azar en tus órganos de gobierno y en tus órganos de gestión ciudadanos de verdad, que serán de la ideología que sea, pero son ciudadanos. Y luego tienes otros espacios con las sociedades, etcétera. O sea, es un mundo que no procede. O sea, nos daría para muchísima conversación. Sí os puedo decir que en el año 2000, con Telefónica, estando yo en el Instituto de Empresa, hicimos el primer estudio sobre la percepción de los pacientes y de la estructura sanitaria, incluyendo a los pacientes, en el uso de la telederma. ¿Os acordáis con esto, con la telederma? Anda, que no hemos dado al tema de... Bueno, preguntando. Bueno, fue fascinante. Los pacientes estaban encantados de la vida, todos. Y todos los profesionales decían que claro, es que los pacientes esto no lo iban a tener claro. Y claro, veíamos los resultados y decíamos, aquí no coincide nada. La segunda es la autorización. Vamos a ver, el National Health Service se encontró con el primer problema cuando tenías que tener las historias clínicas electrónicas y se empezó con el derecho del paciente a que haya datos que no estén reflejados en el conjunto de la historia, la accesibilidad a esos datos. Pues bueno, chicos, es muy fácil. O sea, llega un paciente que quiere que datos suyos no estén en la historia clínica y había un papelito perfectamente redactado jurídicamente de que, uno, qué datos usted no quiere y dos, usted asume las responsabilidades que se puedan derivar de un tratamiento que por no haber tenido acceso al tratamiento resuelto. Si tú tienes temas de investigación, tiene que haber, o sea, hay soluciones. Pero es que en el mundo hay soluciones, la gente no es tonta y nosotros de tontos no tenemos un pelo. O
O sea, a nada que pensemos fuera un poquito de la caja, se nos van a ocurrir cosas sencillas, fáciles, objetivas. O sea, usted no quiere que sus datos estén, lo dice, usted quiere que sus datos estén, como estabas diciendo tú, Carlos, están. O sea, pero fíjate que ocupan ríos de tinta, que los pacientes participen. Oiga, pues mire usted, sí, pero ¿qué pacientes? No vayas a meterte determinados lobbies dentro de la toma de decisión, porque sabéis que las organizaciones de pacientes es que se matan entre ellas también. Entonces, a ver, o sea, por favor, de verdad, la ventana de Oakland, esto es fácil. Esto es fácil. O sea, hacemos enormemente complejo cosas que tienen mucha parte de sentido común, de ver cómo lo hacemos. Hay una inteligencia brutal en todos los que estáis aquí, los que estamos aquí, que si la dejamos fluir, si dejamos que las cosas se resuelvan sin tener que mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia el medio, hacia el nuevo que va a venir, que lo va a cambiar todo, os aseguro que a este tipo de problemas tenemos soluciones de puro sentido común. Y respondo a tu pregunta porque me has pedido respuesta. ¿Qué nos dicen las distintas experiencias? Que sí, que es interesante que el ciudadano, fijaros que no se suele hablar del paciente, participa. Las razones, las que nosotros decimos, porque los datos pertenecen a los ciudadanos y su confianza es clave, porque las agencias de regulación reconocen derechos sobre el tratamiento de datos personales, por la legitimidad del uso de datos se refuerza con transparencia y participación, y el cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo es la variabilidad de sentido común que se nos ocurre a todos. No hay una solución, hay montones de acciones. Mediante transparencia activa, con portales, informes, visualización de proyectos y resultados, a través de comités consultivos, con presencia ciudadana o de asociaciones de pacientes. Fijaros que es muy interesante cómo se diferencia. O sea, hay ciudadanos que eliges de una manera y hay asociaciones de pacientes que son más oportunas tenerlas en el momento según lo que se esté haciendo, ¿no? Habilitando canales efectivos de ejercicio de derecho, accesos, oposición, rectificación, puedes rectificar un permiso que has dado, y fomentando, algo que sí que decimos siempre en todas partes, la alfabetización digital en salud y los datos para la ciudadanía. Es que no hay nada más que decir. ¿Cómo se hace eso? Pues chicos, ese es el desafío de cómo nosotros lo articulamos sin liarnos y sin tener ríos de tinta y conversaciones sobre el ciudadano. Además os digo una cosa, y perdón, esto también va de mí, o sea, mucho cuidado, porque si el ciudadano supiese, vamos a tener serios problemas, Y con esto, no. Es decir, yo pienso que cuando abres la casa, un poquito antes hay que limpiar un poco, Y cada uno... Vale. Bueno, pues nada. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Bueno, si os parece, yo quería un poco sumarizar todo lo que ha salido aquí. Pues nada, un poco los aspectos más relevantes que hemos ido tratando. Bueno, pues parece claro que la necesidad de las oficinas del dato lo vemos todos claro, porque si no existen en vuestras organizaciones, pues estáis trabajando en ellas. Y bueno, ese multiperfilado del que hablábamos antes, que tenía que incorporarse a las oficinas del dato desde, bueno, pues tenemos ese trabajo en el modelo de gobierno, en la parte de tecnología y en los casos de uso, pues parece que es un poco las tres áreas donde hay que estructurar un poco el trabajo de las oficinas del dato. Hemos hablado también de los límites del cumplimiento normativo y de que, bueno, pues lógicamente ese cumplimiento normativo va dirigido no solo a la protección del dato, sino también al uso de ese dato, lógicamente, que eso pueda llevarse a cabo. Bueno, el modelo de gobernanza de la Comunidad Valenciana, que ya el viceconsejero pues nos comentó ayer y Julia hoy también, pues la verdad es que creemos, a mí me parece que ayuda mucho pues a implementar esta nueva cultura del dato. Estoy completamente de acuerdo, Julia,
en la dualidad que comentabas entre la parte más tecnológica y pues un asesoramiento funcional con expertos de información sanitaria, eso es imprescindible. De hecho, pues como todos sabéis, el propio Ministerio, dentro de la Secretaría General de Salud Digital, también nuestra estructura pues obedece también a esa necesidad, con una unidad tecnológica que es la que yo dirijo, y luego otra unidad experta en información sanitaria, como no puede ser de otro modo. También, bueno, hemos comentado el compromiso social necesario que debemos aportar con el uso del dato, nuestra relación importante con las sociedades científicas. ¿Qué más? A ver, por aquí. Bueno, que no todas las funciones de las que hemos hablado deben estar incluidas en la oficina del dato, pero sí relacionadas de alguna manera y incluidas en ese modelo de gobernanza. Importante, y hemos focalizado y hemos insistido varias veces en la transparencia y la rendición de cuentas de cara al ciudadano ante la sociedad. Que el paciente realmente está dispuesto a compartir sus datos, pero lógicamente hay que explicarle para qué sirve eso y cuál es el beneficio que él va a obtener de todo este proceso. Bueno, el trabajo con las asociaciones de pacientes también de una forma pues ordenada y sensata. Bueno, ¿qué más? Bueno, y bueno, la posibilidad del uso de los datos en el ámbito, tanto en el ámbito de investigación, con unas ciertas garantías también para llegar a ciertos objetivos, y bueno, que lo ha mencionado Lola también al final, el uso de estos datos que nosotros trabajamos o generamos también por parte del tejido productivo del propio país, bueno, con una serie de condiciones adecuadas bueno, que nos marca el reglamento del espacio europeo, afortunadamente. Y bueno, yo quería comentaros también que, bueno, que aquí como en esta mesa pues somos muy modernos, entonces, y comentaba Joaquín también que no había que tomárselo tanto en serio, pues bueno, hemos intentado, que los propios ponentes no lo saben, solo Lola y yo, bueno, hemos intentado también saber o intentar, bueno, pues sí, saber a ver qué diría la inteligencia artificial o qué opinaría un producto de inteligencia artificial de lo que estábamos hablando. Entonces, bueno, que sepáis que, por un lado, las respuestas que Lola ha leído, ¿vale? De la parte de su intervención que Lola ha leído, son generadas por un algoritmo de inteligencia artificial. Pero aquí también tengo que decir que así se demuestra que la brillantez de una persona como Lola siempre está por encima de cualquier algoritmo de inteligencia artificial, con lo cual aquí se demuestra también que esas reticencias que pueda tener cualquier profesional a que la inteligencia artificial pues le sustituya en su trabajo, eso es imposible. Nos ayudará en todo caso, pero desde luego, vamos, la lucidez y lo que aporta una persona hablando de lo que más sabe, eso es imposible de modificar y de sustituir. Entonces, bueno, pues tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Si hay alguna, por favor, adelante. Gracias. Bueno, mi pregunta va para Lola. Estamos ansiosos por saber cuál es el resultado de ese estudio de los informes de alta del que hemos participado, ¿vale? Pero mi pregunta exactamente es, ¿y qué pasa con la calidad del dato del resto de la historia clínica? ¿Qué hacemos con la historia clínica? Espero que me lo preguntes. Vamos a ver. Y esto ya es sin leer, porque habéis dado cuenta que hasta me temblaba la mano cuando yo estoy acostumbrada a leer y me temblaba hasta la mano de tener que estar leyendo el trozo que he leído. Vamos a ver, aquí hay un mensaje clarísimo. En toda la revisión que hemos hecho es constante. Si no hay auditorías de historias clínicas electrónicas, no hay calidad del dato.
Las auditorías de las historias clínicas electrónicas están absoluta y metodológicamente establecidas. ¿Cuándo se tienen que hacer? ¿Qué tipo de auditoría? ¿Qué organizaciones son las que haces en la parte clínica, la parte más tecnológica? ¿Cada cuánto se tienen que hacer? Esto está de libro, de manual. ¿Cuáles se tienen que hacer cada año? ¿Y con qué objetivo y con qué temas? ¿Cuáles se tienen que hacer cada 2 o 3 meses? ¿Qué organizaciones son las que están especializadas cuando haces la auditoría de la calidad de los datos en las historias clínicas? Por tanto, considerando la situación que tenemos con el tema de las historias clínicas electrónicas, que yo no conozco una auditoría nacional de las historias clínicas electrónicas, os digo, os aviso, habemos un problema de primera magnitud. Por tanto, algo práctico y útil es cómo vamos a auditar las historias clínicas electrónicas. O sea, no lo hay. Además, aquí te contesta cualquier documento que veas. Preguntes a la IA o te leas el documento, da igual. Sin auditorías de lo que es la fuente de datos, que es la historia clínica electrónica, sin superar los problemas de usabilidad, accesibilidad, en fin, lo que todos sabéis, tenemos un problema de primera magnitud. Yo lo priorizaría, pero vamos. ¿Te lo paso naranja? ¿Cómo te lo tiro? No puedo. Es que solo quería aportar una cosa. Nosotros en un proyecto que estamos trabajando, de todos los hospitales, 17, 15 han rellenado los datos vía REDCap, muy a su pesar. 2 lo han extraído de historia clínica y los peores datos son los extraídos de historia clínica. Hemos tenido que cambiarlo todo, pedir de nuevo preguntas, intentar entender porque los datos no estaban bien. Es nuestra experiencia. Pues ojalá cambie porque lo que quieren es que extraigamos de historia clínica. Pues la aportación que acabas de hacer, que es una evidencia, los demás es cosa empírica que notas que no ocurría. Esto está, pero además, en distintos foros que hemos ido teniendo a través del tiempo, cuando venían los investigadores, sabéis que la IA se estaba utilizando mucho, pero sobre todo los oncólogos investigando, los tal investigando. Y yo me iba acercando a cada uno de ellos diciendo, pero vamos a ver, cuando te has puesto a analizar los datos, ¿con qué te has encontrado? Pero simplemente para saber si es una apreciación de uno o no. Ni uno fallaba. El tiempo que han tenido que dedicar los investigadores que van a aplicar la IA para tal, el limpiar datos. Datos básicos, datos de registro, peso, sexo, tal. Y los pacientes, cuando yo saco el tema de los informes de alta, el resultado de los informes de alta con copia-pega, que le llega al paciente, fuerte. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí hay una. Por favor. Soy médico documentalista, con lo cual me alegro mucho que salgan estos temas. Y me gustaría preguntaros si conocéis o qué os parecería que tuviera los software de historia clínica electrónica a partir de ahora un marcado CE, como lo puede tener un visor de rayos. ¿Me habéis oído? No se te No. oye muy bien. Un poquito más alto. ¿Qué os parecería que a partir de ahora a los software de historia clínica electrónica se les exigiera una especie de marcado CE o un marcado CE, como se le puede exigir a un visor de rayos? Pero, a ver, es que no sé si te he oído bien, pero bueno, seguro, sí, seguro Joaquín te podrá decir, pero bueno, yo ¿Joaquín? No. también aporto. No, bueno. No creo que Joaquín, pobre. Vale, pero bueno, también aporto que, bueno, como bien sabéis, en el reglamento del Espacio Europeo de Datos hay una parte dedicada a una especie de certificación de productos de historia clínica electrónica donde se regula pues la posibilidad de autocertificación o de certificación por un organismo de una autoridad, se la llaman así, autoridad de vigilancia de mercado. Yo creo que son cosas distintas. O sea, una cosa es controlar pues ese tipo de, o sea, que esos productos de historia clínica electrónica cumplan unas ciertas condiciones, y otra cosa es definirlos como medical device software, que yo creo que tampoco es eso, ¿vale? A mí quizá a lo mejor no se ve la diferencia, pero como médico también asistencial, ¿no?
pues realmente es una herramienta con la que se toman las decisiones. Y sí que he visto varios productos y, bueno, he vivido varias circunstancias, ¿no? Que es verdad que los médicos clínicos pues están utilizando la historia clínica quizá un poquito como estaba diciendo Lola, es verdad, pero también habría que mirar la parte del diseño, porque muchas veces al no ofrecer pues lo que necesitan, pues lo utilizan de una manera que luego nosotros, que somos los que estamos en medio, ¿no? Los documentalistas, pues lo llevamos un poquito regular. Pero bueno, marcado CE quizás no, pero una norma o algo para que de alguna manera, yo siempre me he fijado en, por ejemplo, todas las cuestiones que hay relativas a la seguridad del paciente, que existen, ¿no? De indicadores, de estudios, de tal, y hay muy poco sobre la historia clínica electrónica y verdaderamente ahí el resultado que puede dar lugar, ¿no? De seguridad del paciente, pues también se vería beneficiado si existiera de una manera obligada, que es a lo que me refiero, que les parecía, por ejemplo, a Lola, para que mejorara la calidad. Gracias. Te pillamos. Bueno, que simplemente que qué te parecería para mejorar la calidad de la historia clínica, que es verdad que acusamos a los clínicos y es cierto de que la utilizan regular, ¿no? Que también que tuvieran, pues, que hubiera una exigencia sobre estos productos con una norma de calidad para que no solamente tuvieran la culpa ellos, ¿no? Sino que de alguna manera nos ayudara a que mejorara, porque, por ejemplo, la usabilidad es fundamental. Perfección. Vamos a ver, yo en ningún momento hago una imputación a los... No, espera un minuto, que sé por dónde vas y te entiendo, porque además parte del trabajo que hemos hecho con esto, además lo hemos hecho con la Sociedad Española de Documentación Clínica, o sea que sé desde la perspectiva que tú estás hablando. Pero fíjate, esto es un tema, cuando hablamos de auditar historias clínicas, sobre lo que existen manuales de check-in, que ya son, bueno, lo sabéis todos, brutales. Se está hablando de la auditoría con planos diferentes. O sea, una parte es el registro y la semántica clínica, y eso tiene unos procedimientos y unos mecanismos. Otra parte es la parte tecnológica, otra parte es la parte de seguridad. La auditoría es una integración de todo esto. No se trata, o sea, un médico puede hacer un buen o un mal registro, entre otras cosas, porque el diseño es incompatible con la inteligencia y 40 pacientes esperando. Entonces, cuando el diseño es una locura, es una locura. Cuando tú metes o le dices al proveedor que por favor que te meta una variable dentro de la historia y tiene la gente de las TIC, que por cierto ese tema no ha salido, una parte crítica. No nos pensemos, y aquí hay muchas personas que estáis llevando las TICs, corregirme si me equivoco, las partes de tecnología en hospitales y demás están hasta la bandera apagando fuegos día a día, si no me equivoco. Claro, esto del observatorio del dato no les puede caer encima. Esto requiere recursos nuevos, contrataciones nuevas y perfiles nuevos. Dicho esto, los colegas que están en las TICs liderarían la auditoría integral de las historias, que toca todos los segmentos, que cuesta dinero, que no es fácil de hacer. No vale solo usar la accesibilidad o la usabilidad, o que el médico no registre adecuadamente. Es que para la parte médica hay una metodología de cómo registra, que las sociedades científicas se tienen que hacer responsables, y ellas sí que tienen que lanzar los criterios, como algunas ya están en ello, de cómo se debe de registrar. Que la Real Academia de Medicina hace 10 años sacó un diccionario de terminología médica, 10 no, 15, porque claro, ¿ves lo que pasa con el envejecimiento? Que ya sobre los términos clínicos, porque ya observaban una degradación del lenguaje clínico. Es decir, que esto tiene mucha historia detrás. Y o ponemos toda esta experiencia conjunta o empezamos a hablar de ello, o ni los documentalistas vais a poder lo que hacer, el paciente va a tener esos informes y la realidad que enfrentamos es la que enfrentamos. Y nos estamos haciendo trampa en solitario, porque somos 4 y en tambor en cada hospital. ¿Cuánta gente tiene la TIC para un hospital grande? ¿Cuántos documentalistas hay? ¿Cuántos llevan la administración? Se van
quedando sin plazas y no hay plazas. Entonces, el tema de recursos humanos, estas oficinas, ¿cómo no lo vamos a montar? Porque además de no decir que tenemos una oficina y un jefecillo, el contenido de dentro y qué perfiles profesionales hacen falta. Yo cuando los leo digo, genial, competimos con todas las multinacionales para contratar uno. ¿Y cómo los vamos a contratar? Vale, bueno, ya está. Tenemos, nada, vamos a terminar. Tenemos aquí una aportación de una persona que nos está viendo en streaming que indica que debería haber un delegado de protección de datos asociado a la Oficina del Dato de Salud a nivel SNS para poder tener garantía de que se cumple con el Reglamento de Protección de Datos y la normativa asociada a los datos de salud. Bueno, pues con esta reflexión, si os parece, pues nada, terminamos la... Sí, adelante, por favor, adelante. Puro que son 10 segundos. Como has hablado, Lola, de semántica, hay una nueva expresión que yo creo que autodefine todo lo que estamos hablando. Y es que los datos tienen que ser curados. Y todos los que estamos aquí creo que hablamos de curación de datos. Yo creo que eso implícitamente autoexplica todo esto. Datos curados. Solamente eso, 10 segundos. Muchas gracias. Gracias a todos. Y gracias a los ponentes.